Buenos días a todos. Sean ustedes Bien, buenos bienvenidos a días. esta presentación. Buenos días. Vamos a esperar hasta las 10:05 para dar inicio a la presente capacitación referente a la reforma pensional recientemente aprobada y que incluso ya tiene un decreto reglamentario en estos momentos. Entonces, reitero, a las 10:05 de la mañana daremos inicio como tal a la presente capacitación. Tengamos en cuenta e informo a todos que la presente capacitación se encuentra siendo grabada. Muchas gracias y pues cualquier duda la resolveremos finalizando la misma capacitación.
Bueno, con los buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es Camilo Hernán Cuellar Castro. Soy abogado especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social. Soy abogado laboralista de la empresa EID Consulting Group SAS. Y el día de hoy vengo a exponer y socializar y capacitar frente a la reforma pensional en Colombia, que recientemente fue aprobado por el Congreso de la República. Debemos tener en cuenta que esta reforma no es de poca monta, es una reforma muy importante, pues versa precisamente sobre los ahorros que tenemos todos los colombianos trabajadores en los diferentes fondos de pensiones, modifica todo lo que va a suceder con nosotros ya cuando cumplamos esa edad de pensionarnos y pues que evidentemente nos puede llegar a afectar a futuro, positiva o negativamente, dependerá de las condiciones de cada persona, pero que pues evidentemente sí genera un efecto en nuestras vidas. Eh, Previo a dar inicio como tal a esta capacitación, debo indicar que las preguntas las vamos a dejar para finalizando ya la presente socialización. Entonces, pues les pedí el favor, pues vamos adelantando, pues teniendo en cuenta que la presentación es bastante amplia, teniendo en cuenta pues que realmente se trata de una ley y que incluso ya tenemos un decreto reglamentario frente a lo que es esta reforma pensional. Entonces, ¿cuál es el objeto de la reforma pensional? Tiene por objeto garantizar el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte, fundamentado en los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Realmente esa reforma pensional en Colombia sí es necesaria, teniendo en cuenta que pues tenemos un sistema que puede estar con un riesgo financiero a futuro. Puede que lo que tenemos actualmente, porque actualmente todavía está aplicando la ley 100 de 1993, pues no era sostenible financieramente a futuro, razón por la cual pues realmente sí se debe decir, es necesaria esta reforma. Ahora bien, lo que no se sabe muy bien y no se comprende muy bien es por qué de pronto esta misma reforma no se hizo sostenible hacia más tiempo. Pues ya se habla de que hacia el año 2050 aproximadamente podríamos, incluso antes, podríamos estar hablando de otra reforma pensional a efectos de también garantizar esa sostenibilidad. Em, pues debemos tener en cuenta que esto y sobre todo el régimen de prima media, y incluso este nuevo régimen que va a seguir aplicando, se trata prácticamente de una pirámide en la cual en la base están pues precisamente los que estamos trabajando y en la punta de la pirámide se encuentra pues directamente las personas que ya están pensionadas, en donde los trabajadores efectivamente financiamos o aportamos un dinero que va directamente a una bolsa y esa bolsa se encarga de pagar las pensiones de las personas que se encuentran ya en la cima de esa pirámide. ¿Qué compone el nuevo sistema? Nuevo sistema está compuesto directamente por pilares o diferentes grupos. Yo realmente puedo decir que es prácticamente una segmentación de toda la población colombiana a efectos ¿a efectos de qué? De lograr que las personas puedan llegar inmediatamente a acceder al sistema pensional o incluso ni siquiera una pensión en algunas ocasiones, como lo vamos a ver más adelante, sino también a unas ¿qué? A unos ingresos mínimos, pues, para poder subsistir en el país. Entonces, vamos a encontrar que dentro de los pilares que están establecidos directamente por la nueva reforma pensional está el pilar solidario. El pilar solidario, debo indicar, no es pensión, está dirigido a garantizar una renta básica en las condiciones mínimas de subsistencia de los adultos mayores pobres y de los hombres mayores de 55 años con discapacidad o mujeres de 50 años que sin ser considerados adultos mayores poseen una pérdida de capacidad laboral equivalente al 50% o más, y que no posean una fuente de ingresos que garantice su vida digna. Será administrado directamente por el Departamento de Prosperidad Social. Se financia con el presupuesto general de la Nación y recursos de las subcuentas del Fondo de Solidaridad Pensional. No afecta al programa de Colombia Mayor. Yo considero que pues efectivamente este pilar solidario, como se indicó previamente, no se trata directamente de una pensión,
Y pues en efecto, prácticamente entra a reemplazar a lo que hoy se conoce como Colombia Mayor, en donde pues efectivamente se da un monto pequeño de dinero para que las personas puedan tener acceso por lo menos a unas necesidades básicas, pues. Eh, en segundo lugar, tenemos el pilar semicontributivo, que tampoco es una pensión, y lo integran afiliados al sistema con 65 años y mujeres con 60 años que no cumplan con los requisitos para pensionarse habiendo cotizado al sistema. Dentro de este grupo se incluyen las personas que hayan cotizado a los BEPS o a los beneficios especiales de piso pensional. Anteriormente se generaba la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva, ahora generará un pago mensualizado de manera vitalicia, financiado por el presupuesto general de la nación y por los aportes que haya realizado el beneficiario. ¿Cómo es actualmente en la ley 100? ¿Cómo se maneja en la ley 100 con las personas que de pronto no cumplen directamente con los requisitos para pensionarse? Pues dependerá directamente en el régimen en que se encuentra afiliado el trabajador. Si está en el régimen de prima media, que es el administrado directamente por Colpensiones, inmediatamente cuando la persona cumple la edad para pensionarse, es decir, mujeres a los 57 y hombres a los 62, van directamente a Colpensiones y solicitan que les sea generada una indemnización sustitutiva. En esta indemnización sustitutiva, lo que hacen es devolver inmediatamente lo que haya ahorrado el trabajador, le descuentan un porcentaje de administración y pues ahí ya inmediatamente pues el trabajador verá qué hace directamente con ese ahorro que hizo durante sus años laborales. Ya en el régimen de ahorro individual se hace prácticamente lo mismo, se va directamente al fondo de pensiones y se solicita la devolución de esos saldos. Aquí no se llama indemnización sustitutiva. Pero esta devolución de saldos, pues, no solo va a incluir el valor estrictamente ahorrado por el trabajador, sino que como los fondos privados, pues, están directamente en algunas ocasiones cotizando en la bolsa, por ejemplo, pues van a regresar adicional a ese ahorro los rendimientos que se hayan generado como tal a ese trabajador. Es decir, normalmente lo que ocurre es que el trabajador recibe un monto superior a lo que hubiese podido recibir en el régimen de prima media administrado directamente por Colpensiones. Entonces, ¿qué va a suceder en estos momentos? Y más adelante, pues vamos a ampliar cada uno de los pilares, tranquilos, para que sepan cuáles son los requisitos para acceder y unas características adicionales de estos pilares. Pero lo que va a suceder con la nueva reforma es que a las personas que hayan cotizado entre 300 y 1000 semanas, es decir, que no cumplen con las 1300 semanas para acceder a la pensión, inmediatamente les van a decir, mire, yo a usted no le voy a devolver la plata. Inmediatamente lo que le voy a dar es una renta vitalicia que no va a ser pensión y que esta renta vitalicia no va a exceder el 80% del salario mínimo. Y posteriormente, pues ya tenemos el pilar contributivo, que esta sí es una pensión. Lo conforman los trabajadores dependientes, independientes, servidores públicos y personas con capacidad de pago para efectuar cotizaciones que les permita acceder a una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes. Este pilar está compuesto por varios semipilares, por decirlo así. Está el pilar contributivo de prima media, que están todas las personas vamos a estar afiliadas a este pilar, siempre vamos a estar afiliados ahí y se podrá cotizar hasta 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las prestaciones se financian con base al Fondo Común de Vejez y a través de un mecanismo de prestación definida y el fondo de ahorro del pilar contributivo. Adicional a este pilar, por eso yo los llamé semipilares o subpilares, pues, está el pilar contributivo en componente complementario de ahorro individual, que está integrado directamente por las personas que tengan un ingreso superior a los 2.3 salarios mínimos y hasta los 25 salarios mínimos. Es decir, complementa al pilar contributivo de prima media, sin embargo, se paga como una sola pensión. Es decir, si hay personas si el trabajador debe a más de 2.3 salarios mínimos, eso que excede los 2.3 salarios mínimos se va directamente a ese complemento de ahorro individual, el cual va a ser administrado directamente por las AF, lo que conocemos hoy por las AFP o por fiduciarias, ya más adelante lo vamos a ver. Y pues esta cotización igual va a estar hasta los 25 salarios mínimos. Ya una vez cumplamos los requisitos para acceder a la pensión, lo que hace esta AFP es decirle, mire, Pepito Pérez ahorró tanta plata acá, le devuelva esa plata a usted con pensiones porque usted es quien va a pagar como tal la pensión
Y usted, entonces, a partir de eso, usted le debe pagar los 2.3 salarios mínimos, un ejemplo, más este dinero que ahorró. Se le tiene proyectado más o menos, eso ya va a ser directamente unas fórmulas que manejan los fondos y pues evidentemente a partir de eso complementará esa pensión inicialmente ahorrada en Colpensiones. Y tal y como lo indica la norma, pues esa se va a pagar como una sola pensión. Y adicional, tenemos el pilar de ahorro voluntario. Y es que las personas vamos a tener la oportunidad, igual actualmente también se tiene, de generar un ahorro voluntario directamente, también puede ser incluso en las mismas AFP, pero que son adicionales a los 25 salarios mínimos o que de manera voluntaria se realiza. En todos casos, los aportes son inembargables. Es decir, podremos tener, en los casos en los que se pueda, evidentemente, y que la persona tenga una capacidad económica, podrá generar una cotización adicional como un ahorro voluntario, el cual pues será inembargable, o sea, va a tener una protección y adicional a eso, pues va a complementar como tal es los dos anteriores semipilares que les indiqué hace un momento. Los pilares, debemos tener en cuenta que estos pilares no aplican a los regímenes especiales y exceptuados vigentes a la expedición de la reforma pensional. Es decir, por ejemplo, a los profesores no les aplicaría, pues por lo menos a los profesores públicos no les aplicaría porque ellos tienen su propio régimen pensional. A los policías de pronto tampoco les aplicaría porque entiendo que ellos también tienen su propio régimen pensional. Deberes de empleadores y contratantes. Pues bueno, esta reforma pensional se ocupó de establecer unos deberes tanto para los fondos como para los empleadores y contratantes, como para los mismos cotizantes o trabajadores. Teniendo en cuenta que pues es muy amplia la norma, les traje como lo más importante frente a los deberes de empleadores y trabajadores. El primero de ellos, de los deberes de los empleadores y contratantes, es realizar el pago de su aporte y del aporte de los trabajadores o contratistas de prestación de servicios a su servicio en el pilar contributivo. Aquí ya se trae una modificación grande y es que en efecto la misma norma ya establece la obligatoriedad que tienen los contratantes de pagar la seguridad social de sus contratistas. Para tal efecto, el contratante podrá o deberá descontar del salario y u honorarios de cada persona al momento de su pago el monto de las cotizaciones obligatorias y realizará el descuento de las cotizaciones voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el trabajador o contratista de prestación de servicios. Es decir, ya las personas que trabajen por prestación de servicios van a tener un descuento inmediatamente de sus honorarios. Si no se hace, será el contratante o igual obligado a generar ese pago, como más adelante también se les pondrá de presente. Dos, efectuar el pago de las cotizaciones a través de los mecanismos de recaudo establecidos dentro de los plazos que determine el gobierno nacional. Esto ya es una obligación actual. Tres, reportar y mantener actualizada toda la información que se requiera para la correcta y adecuada liquidación y pago de las contribuciones para fiscales del sistema de protección integral de vejez. Responder por la totalidad del aporte, aun en el evento que no hubiera efectuado el descuento al trabajador o contratista de prestación de servicios con las sanciones a que haya lugar en caso de incumplimiento. Facilitar el acceso a información oportuna relacionada con la elección del fondo de pensiones de ahorro individual de preferencia a los afiliados. Respetar su decisión y abstenerse de realizar afiliaciones o modificaciones sin su consentimiento. Eso igual está vigente en la actualidad. Informar las novedades laborales de sus trabajadores o contratistas, otro cambio importante. Es decir, en estos momentos tendríamos ya la obligación también de incluso reportar novedades en favor del contratista. Entonces, pues es delicado también ese tema, ¿no? Pues podríamos llegar a ser incluso responsables solidariamente sobre cotizaciones que no se realicen por el retiro del contratista. Deberes de los afiliados. Usar adecuadamente y racionalmente los servicios del sistema de protección social integral para la vejez, cumplir las normas del sistema de protección social integral para la vejez, suministrar de manera oportuna, veraz y suficiente la información que se le requiera. Ojo con este punto, señores, porque como más adelante les indicaré,
ya tenemos una obligación que están dando y que se nos vence ahora en el mes de diciembre. So pena de que el mismo sistema nos asigne una entidad a cada uno de los que de pronto podemos estar cotizando por encima de los 2.3 salarios mínimos. Más adelante ya les explicaré de conformidad a lo establecido en el decreto reglamentario de la misma reforma pensional. Contribuir al financiamiento del sistema de protección social integral para la vejez en los términos de la presente ley. Deber de mantener actualizada la información de contacto y revisar permanentemente su historial laboral. Y 6, mantenerse informado de los mecanismos creados en esta ley. ¿Quién puede solicitar la pensión? Pues bueno, en la actualidad, en efecto, la ley 100 también establece la posibilidad de que tanto el trabajador como el empleador puedan llegar a solicitar la pensión del trabajador en caso de que transcurridos 30 días después de que el trabajador o servidor público cumpla los requisitos establecidos en la ley, pues pueda ya haya cumplido como tal los requisitos para acceder a la pensión. Actualmente se puede hacer, pero solo frente a Colpensiones. Frente a las AFP, en la actualidad no se puede hacer. Ya con la nueva reforma pensional, efectivamente establece que el empleador puede inmediatamente solicitar la pensión de ese trabajador a efectos de que pues salga pensionado, valga la redundancia. Y pues los efectos no son pequeños frente a esa situación, porque una vez el trabajador sea incluido en nómina, la empresa podrá finalizar el vínculo laboral por justa causa, tal y como lo establece el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, evidentemente cumpliendo con unos requisitos especificados en la misma ley. Naturaleza del sistema. Los recursos del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte son de naturaleza pública y de carácter parafiscal. No pertenecen a la nación ni a las entidades que la administran y no se podrá destinar ni utilizar para fines distintos a los propios del sistema. Se prohíbe el uso o apropiación de estos recursos, incluidos sus rendimientos, en las cuentas de ingresos corrientes en el marco del ciclo presupuestal de la nación. Esto es para garantizar el pago de una mesada pensional en favor del cotizante o sus sobrevivientes, reconocimiento de subsidios o rentas establecidos en esta ley, indemnizaciones o devoluciones de saldos. Es decir, los recursos que vengan directamente del sistema pensional no se podrán utilizar para otra cosa diferente que el pago de precisamente de las prestaciones que ya establece como tal esta reforma pensional. De la afiliación, pues bueno, la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes, independientes y rentistas de capital en el pilar contributivo. Todos estaremos afiliados inicialmente a Colpensiones como el administrador directamente de este nuevo sistema pensional. Eso sí, pues la máxima cotización que se podrá generar, como se ha indicado previamente, es hasta los 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y lo que exceda de estos 2.3 salarios mínimos mensuales se va directamente a las AFP. Dos, la afiliación al pilar contributivo implica la obligación de realizar aportes que se establecen en la ley. Tres, no existirá una edad máxima para poder acceder al sistema de protección social integral para la vejez. Esto es bastante importante, porque en efecto hay personas que simplemente dicen, ah, bueno, la anterior ley simplemente decía, ah, bueno, usted no tiene posibilidad de pensionarse, entonces pues ya puede desobligarse pues de generar la afiliación al fondo de pensiones y no generar la cotización. Pues aquí ya específicamente se indica taxativamente la norma que no habrá una edad máxima, perdón, para poder acceder a la protección social integral de la vejez. Cuatro, la planilla integrada de liquidación de aportes PILA o el mecanismo que haga sus veces liquidará, recaudará y distribuirá el valor total del recaudo de los aportes a las administradoras o componentes y pilares del sistema de protección social integral para la vejez. Esto sigue igual, pues tal y como se viene generando como tal las cotizaciones. El límite máximo de la base de cotización seguirá siendo 25 salarios mínimos. Las cotizaciones son obligatorias en el pilar contributivo para quienes devengan ingresos iguales o superiores a un salario mínimo legal vigente. Las entidades administradoras de cada uno de los pilares semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario del sistema de protección social integral para la vejez estarán sujetas al control y vigilancia de la superfinanciera, como actualmente igual se está generando. La afiliación es voluntaria para los colombianos domiciliados en el exterior. Los convenios y acuerdos celebrados por Colombia en materia pensional conservarán su vigencia. Esto es muy importante porque es claro que en la actualidad hay muchos colombianos que se encuentran en diferentes países como España, como Perú, como Ecuador, etcétera,
Y pues debemos tener en cuenta que Colombia tiene unos convenios específicos a efectos que las semanas que lleguen a cotizar en estos países puedan llegar a unirse a las semanas que hayan cotizado en Colombia y posteriormente puedan acceder a una pensión de vejez en el país. Parágrafo transitorio. Para quienes a la entrada en vigor de la presente ley se encuentren afiliados a Colpensiones y no estén cobijados por el régimen de transición, que coticen por encima de los 2.3 salarios mínimos, deberán seleccionar una administradora del componente complementario de ahorro individual dentro de los primeros 6 meses contados a partir de la expedición de la presente ley. Recordemos que esta ley fue expedida en el mes de junio del presente año. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en el mes de diciembre se nos vence el término, las personas que devenguemos más de 2.3 salarios mínimos a efectos de poder escoger una AFP que llegue a administrar eso que excede los 2.3 salarios mínimos. Vencido el plazo, en caso de no hacerlo, serán asignados aleatoriamente. Esta es la obligación que yo les decía hace un momento que debemos cumplir antes de que se acabe el mes de diciembre. Pues de lo contrario, el mismo sistema escogerá y asignará aleatoriamente a todos los afiliados que tengan más de 2.3 salarios mínimos a las diferentes AFP disponibles en la actualidad en el país. Prestaciones que reconocerá el sistema. Bueno, cuando estaba en discusión esta ley, había muchas voces que decían, no, es que van a quitar la pensión de sobreviviente, la sustitución pensional ya no va a existir, etcétera, etcétera. Pues no, la misma norma establece que el sistema de protección social integral para la vejez reconoce como prestaciones las siguientes: pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, pensión de la sustitución pensional, el auxilio funerario, indemnización sustitutiva y o devolución de aportes para pensiones de invalidez y muerte. El sistema de protección social integral para la vejez reconocerá también y pagará la renta básica solidaria y la renta vitalicia en los pilares solidario y semicontributivo. Las personas que no accedan a la prestación pensional en el pilar contributivo se incorporarán al pilar semicontributivo para acceder a las prestaciones económicas establecidas en él. Y las personas que cotizan en el pilar contributivo y no logran cumplir con los requisitos para el reconocimiento de su pensión integral de vejez podrán acceder a una prestación anticipada de conformidad con lo establecido en la presente ley. Ya les voy a ampliar de qué se trata eso de la pensión anticipada. Eh, ¿Cómo va a ser la pensión? Bueno, la pensión de vejez integral reconocida en el pilar contributivo estará conformada por el valor determinado en el componente de prima media más el valor determinado en el componente complementario de ahorro individual, si a ello hubiera lugar, y se tratará como una única pensión integral. Es decir, Colpensiones va a pagar una única pensión, no es que Colpensiones vaya a pagar una pensión y las AFP vayan a reconocer otro valor adicional. No, simplemente lo que va a hacer, lo que va a suceder es que las actuales AFP le pasan esos dineros directamente a Colpensiones y Colpensiones lo que hace es sumar lo que le corresponda de pensión por Colpensiones más la pensión que le corresponda o el valor que le corresponda pues de ahorro por la parte de las AFP. Dos, para el reconocimiento de las prestaciones del sistema de protección social integral para la vejez en el pilar contributivo, en sus componentes de prima media y complementario de ahorro individual, se tendrán en cuenta las semanas cotizadas en este régimen y las cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, en cualquiera de los regímenes existentes, así como los tiempos realizados a cualquier caja o fondo o entidad del sector público o privado, si a ello hubiere lugar. Entonces, pues, esta es una de las grandes preguntas que tenemos muchas personas, o que por lo menos yo tenía, al momento en que fue expedida directamente esta norma. Y es qué va a pasar con lo que yo he ahorrado y que supera los 2.3 salarios mínimos, que es el máximo que va a pagar Colpensiones en la actualidad. Perdón, con la nueva reforma. Pues bien, la misma norma ha establecido que para las personas que hayamos cotizado más de 2.3 salarios mínimos, esos valores, pues, perdón, se convertirán directamente en un bono pensional que, finalizando ya la edad o cumpliendo ya la edad para pensionarse, generarán un documento, un bono, el cual se sumará directamente a la pensión. Específicamente, la norma no trata y no ha indicado específicamente cómo se va a generar ese bono pensional. Tocará esperar a que haya más reglamentación. Las personas que estén en estos momentos en el régimen de ahorro individual, es decir, las administradas por las AFP, y que hayan cotizado más de 2.3 salarios mínimos, lo que va a suceder es lo siguiente.
Las AFP van a pasar los valores que vayan hasta los 2.3 salarios mínimos a Colpensiones, y lo que exceda de esos 2.3 salarios mínimos se quedarán directamente siendo administrados por estas AFP, es decir, se podrán seguir generando rendimientos a efectos de que al momento en que se cumpla la edad de pensión, pues ya inmediatamente se sume directamente a los valores que se hayan ahorrado de más, a efectos de complementar esa pensión que va a pagar Colpensiones. Se podrá disponer de los recursos cotizados y ahorrados en el componente complementario de ahorro individual con el fin de acreditar el requisito de semanas mínimas para adquirir el derecho de la pensión en el componente de prima media a través de un sistema actuarial de equivalencias que calcule el valor de las semanas, el cual será reglamentado por el gobierno nacional. Esto no es otra cosa de que, por ejemplo, si se llegaron a tener, no sé, 1.000 semanas en Colpensiones al momento de pensionarnos y tenemos ahorrado una plata en el sistema de ahorro individual, pues entonces se utilizará un sistema de equivalencia que será reglamentado por el gobierno nacional a efectos de que esto pueda llegar a complementar y a completar las semanas que se requieren para acceder a la pensión. Es eso. Cuatro, las personas que coticen en el pilar contributivo que no logren cumplir con los requisitos para tener una pensión integral de vejez podrán acceder a la prestación anticipada de conformidad con lo establecido en la presente ley. Ya ahora más adelante les voy a ampliar esto, pero esto no es más que simplemente las personas que cumplan con ciertos requisitos y que ya hayan cumplido la edad de pensión, perdón, la edad para poder acceder a la pensión, podrán, y que no cumplan con las semanas exactas, podrán acceder a la pensión, pero generando una cotización adicional al sistema a través de su misma pensión. Sin- las pensiones de invalidez y sobrevivientes se reconocerán por la misma administradora del componente de prima media, quien deberá contratar un seguro provisional o el mecanismo que define el gobierno nacional para el cumplimiento de esas contingencias. En todo caso, y tal y como se los expondré más adelante, una vez se cumpla la edad de pensión, la asumirá directamente la pensión Colpensiones. En desarrollo del principio de solidaridad, el pilar contributivo se garantiza el reconocimiento del pago de una pensión mínima siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el componente de prima media en los términos de la presente ley. Es decir, la pensión mínima, pues es el salario mínimo específicamente, no podrá ser inferior al salario mínimo. Las personas que hayan realizado aportes a los regímenes pensionales anteriores a la con vigencia de la presente ley, es decir, a la reforma pensional, tendrán derecho a que se les reconozcan los valores aportados a través de la expedición de un bono, título pensional o devolución de aportes con destino a la administradora que reconocerá la pensión integral de vejez. El Gobierno Nacional reglamentará las disposiciones y condiciones requeridas para que los afiliados beneficiarios del presente numeral rediman su bono a la edad establecida para acceder a la pensión integral de vejez. 8. No podrán otorgarse una prestación del componente de ahorro individual del pilar contributivo sin que haya cumplido con los requisitos para acceder a una prestación del componente contributivo de prima media. Es decir, si no se cumple con los requisitos para poder acceder a la pensión que paga Colpensiones, tampoco se podrá acceder directamente a los ahorros que se tengan en el pilar de ahorro voluntario. Y en ese sentido, pues precisamente por eso se coloca el sistema de equivalencias con el fin de que la persona pueda completar su pensión mínima de vejez. Estas pensiones solo serán compatibles con las prestaciones que paga el sistema de riesgos laborales. Es decir, debemos tener en cuenta que estas son prestaciones que se pagan, por decirlo así, de origen común, y pues las que se generen directamente en el sistema de riesgos laborales, es decir, las compuestas directamente por la ARL, serán compatibles. Podré recibir, por ejemplo, una pensión de invalidez pagada directamente por la ARL, cuando es de origen laboral, evidentemente, y una pensión de vejez pagada directamente por Colpensiones. Actualmente se maneja de la misma manera, no hay novedad al respecto. Ya ahorita vamos a hablar directamente de las características de cada uno de los pilares. Pilar solidario, tal y como les indiqué, pues son las personas que no alcanzan a cumplir los requisitos, pues, para pensionarse, es decir, todo adulto mayor, pero que cumpla unas especificaciones determinadas en la misma ley. Eso es lo que yo considero viene a reemplazar Colombia Mayor. Entonces, los requisitos para acceder son los siguientes: ser ciudadano colombiano, tener mínimo 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad en el caso de las mujeres, con discapacidad o mujeres, bueno, y también el adulto mayor, perdón, de 55 años de edad
o mujer con 50 años de edad que tenga una incapacidad o una discapacidad, mejor, de pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Integrar el grupo de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad conforme a la focalización que establezca el gobierno nacional. Es decir, no cualquier persona puede acceder directamente al pilar solidario. Acreditar residencia en el territorio colombiano de mínimo de 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la renta básica solidaria. Es decir, podremos tener extranjeros accediendo a esta renta básica solidaria. No tener pensión, evidentemente. Se reconocerá una renta básica solidaria correspondiente como mínimo a la línea de pobreza extrema que se certifique para el año 2023, incrementada por variación del índice de precios de consumidor del IPC que certifique el DANE para el año 2024. Esta línea de pobreza en la actualidad es más o menos de 250.000 pesos, si no estoy mal, y pues evidentemente tal y como lo indica la ley, se irá actualizando de conformidad a lo que se establezca en el IPC o en el índice de precios de consumidor. Serán beneficiarios de la renta básica solidaria las personas pertenecientes a los pueblos indígenas y pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros que se encuentren en el censo registrado en el Ministerio del Interior. La edad para acceder al beneficio y los métodos de inclusión se reglamentarán directamente por el Gobierno Nacional en concertación con esas comunidades. Bueno, este es un punto que puede ser controversial, pues no se establecen de pronto como pues se establece para el público general, por decirlo o por llamarlo de alguna manera, de que de pronto deban estar en unas condiciones de pobreza, sino que simplemente por el hecho de ser indígena, de ser negro o afrocolombiano raizal, pues se tendría directamente el derecho a acceder a este beneficio, ¿no? Del pilar solidario. Serán beneficiarios de la renta básica solidaria las personas pertenecientes a las comunidades campesinas que se encuentren en el registro administrativo del campesinado, el cual será creado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Eh, los métodos de inclusión también serán reglamentados, pues deja muy al aire también, al igual que el anterior punto, sin saber si de pronto dependerá también del nivel económico que puedan llegar a tener todas las personas, pues es claro que no todos los campesinos están en extrema pobreza, por ejemplo. Serán beneficiarios también de la renta básica solidaria las personas cuidadoras de personas con discapacidad que por el trabajo de cuidado que realizan no cuentan con ingresos propios siempre y cuando no cumplan con los requisitos para acceder a los demás pilares y acrediten el requisito de edad y de focalización del pilar solidario. Es decir, a los cuidadores sí inmediatamente les indica un tema de la focalización, es decir, que estén dentro de la población vulnerable y en extrema pobreza. Ya seguimos directamente con el pilar semicontributivo. El pilar semicontributivo, recuerden, son aquellas personas que hayan cumplido para hombres 65 años y para mujeres 60 años, que hayan cotizado entre 300 y menos de 1.000 semanas y que sean elegibles para el pilar solidario. Para este grupo de personas, el beneficio consistirá en una renta vitalicia que se determinará con base a la suma de los siguientes valores. Uno, para el valor componente de prima media del pilar contributivo, el valor de las cotizaciones traído al valor presente con la inflación, fin de periodo del índice de precios del consumidor publicado por el DANE. Y para el componente individual o complementario de ahorro individual del pilar contributivo, el saldo de la cuenta de ahorro individual le corresponde al Ministerio de Trabajo garantizar y vigilar la efectiva inclusión de los elegibles para el pilar solidario de que trata el presente literal. Este grupo de personas también recibirán la prestación que se otorgue en el pilar solidario, es decir, complementarán los 250.000, por ejemplo, que se va a pagar a partir de la vigencia de la norma, más el valor que hayan alcanzado a cotizar, obviamente que no podrá exceder el 80% del salario mínimo, tal y como les indicaré más adelante. B, los afiliados también, hombres de 65 años y mujeres de 60 años, pero que no sean elegibles al pilar solidario. Es decir, que de pronto no cumplan con los requisitos de focalización, por ejemplo. Para este grupo de personas, el beneficio consistirá en una renta vitalicia que se determinará con base a la suma de los siguientes valores. Para el componente de prima media del pilar contributivo, el valor de las cotizaciones traído al valor presente y de conformidad al IPC publicado por el DANE, aumentado en un 3% efectivo anual y un subsidio equivalente al 20% en el caso de los hombres y 30% para las mujeres del saldo restante.
Y para el componente complementario de ahorro individual, el saldo de la cuenta de ahorro individual que incluye bonos pensionales si hubiere lugar a ello. Es decir, ahí ya no va a haber una ayuda del pilar solidario, en el que pues evidentemente podría llegar a subir un poco más el acceso a esto que no es pensión, pero que pues evidentemente sería una renta de manera vitalicia. Como les indico anteriormente, en la ley 100 del 93 simplemente se generaba una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva y pues ya la persona vería qué hacía directamente con el ahorro que hubiese generado. Los beneficiarios establecidos en este artículo serán pagados de manera vitalicia, no podrá superar el 80% del salario mínimo, es decir, en la actualidad si ya se estuviera pagando este beneficio no excedería de 1.040.000 pesos. Posiblemente, pues a esto también le meterán el tema del descuento a la seguridad social en salud, porque pues no pueden quedar descubiertas las personas que accedan directamente a este tipo de beneficios. Aquellos afiliados que hayan cotizado hasta 299 semanas, se les otorgará la indemnización sustitutiva. Es decir, si no alcanzó a cotizar 300 semanas, inmediatamente le van a generar la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva de conformidad a lo establecido directamente en la misma ley 100 del 93. En ningún caso la renta vitalicia de que trata el presente artículo constituye una pensión y solo se podrá acceder a ella luego del agotamiento de todas las posibilidades a efectos de ver si puede acceder o no a esa pensión. Y a partir del 1 de enero de 2036, eso que anteriormente llamamos de 300 a 1000 semanas, para poder acceder al pilar semicontributivo ya se convertirá de 300 a 1300 semanas. Y aquí ya llegamos directamente al pilar contributivo. Disculpen, voy a tomar un poco de agua. Aquí ya llegamos al pilar contributivo, que los requisitos son los siguientes para acceder a este. El pilar está comprendido, perdón, por dos componentes, el componente de prima media y el componente del complementario del ahorro individual. El componente de prima media está integrado por todos los afiliados del pilar contributivo y recibirá las cotizaciones por los ingresos base de cotización entre un salario mínimo y hasta 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El componente complementario de ahorro individual recibirá las cotizaciones por parte del ingreso base de cotización que exceda los 2.3 salarios mínimos mensuales y hasta los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El componente de ahorro individual, las administradoras ofrecerán diferentes fondos generacionales que reglamentará directamente el gobierno nacional con una adecuada conformación de la cuenta individual y una eficiente gestión de los recursos por parte de la administradora. El monto de la pensión integral de vejez estará conformado por una única pensión reconocida y pagada en el componente de prima media por parte de Colpensiones, más el valor de la prestación determinada en el componente complementario de ahorro individual de conformidad a lo señalado en la ley. Pilar contributivo no podrá otorgarse un beneficio en el componente complementario de ahorro individual sin que se cumplan con los requisitos de edad y semanas cotizadas del componente de prima media. Es decir, vamos a seguir teniendo la edad de 62 para hombres y 57 años para mujeres y con 1300 semanas. Esa es la única forma de acceder a la pensión. Actualmente, valga la redundancia, en el régimen de prima media, el requisito es el mismo, 1300 semanas, hombres 62 años, mujeres 57, y en el régimen de ahorro individual, pues sí había un beneficio adicional para las personas, los cuales podían acceder directamente con 1150 semanas cotizadas a una pensión mínima de vejez, que después es equivalente a un salario mínimo. Y eso sí, pues evidentemente cumpliendo la edad de pensión, 62 para hombres y 57 para mujeres. En caso de no cumplir con el número de semanas mínimas de componente de prima media, se podrá hacer uso de un sistema actuarial de equivalencias que permita acreditar semanas adicionales con el objetivo de completar el número mínimo de semanas requeridas usando los recursos disponibles en el complementario de ahorro individual. El sistema actuarial de equivalencia será reglamentado directamente por el gobierno nacional. Tendrán derecho al reconocimiento de un bono con destino al componente complementario de ahorro individual correspondiente a los aportes o tiempos del régimen existente de prima media o prestación definida previo a la entrada en vigencia de la presente ley quienes hayan efectuado aportes o cotizaciones
a dicho régimen mayores a 2,3 salarios mínimos. Es lo que les venía diciendo, pero pues todavía no es claro realmente cómo va a quedar ese bono pensional para efectos de complementar la pensión que se tenga ya en este régimen. La pensión de invalidez y de sobrevivientes será reconocida en el componente de prima media por la administradora del componente de Colpensiones dentro de los 2 meses siguientes a la radicación de la solicitud. Una vez se haga la solicitud, pues inmediatamente la Colpensiones tendrá este tiempo determinado directamente por la ley a efectos de conceder la pensión. Ya seguimos directamente con los cambios en el Fondo de Solidaridad Pensional. Este fondo, pues, es el que aportamos los trabajadores que cumplan con ciertos requisitos para efectos de poder precisamente fondear el mismo sistema de seguridad social en pensiones y que, pues, ayuden como tal a las personas a acceder a la pensión. Actualmente, este fondo de solidaridad o este aporte que se realiza, lo realizan los trabajadores que tengan ingresos de 4 salarios mínimos hasta los 16 salarios mínimos, con un porcentaje de un 1%, de 16 a 17 en 1,2, de 17 a 18 en 1,4, de 18 a 19 en 1,6, de 19 a 20 en 1,8 y de 20 en adelante del 2%. Ya con la reforma pensional quedaría directamente este fondo así. De 4 salarios mínimos aportaría, de 4 a 6 salarios mínimos se aportaría en 1,5%. De 7 salarios mínimos y hasta los 10 salarios mínimos en 1,8. De 11 salarios mínimos y hasta 18 salarios mínimos 2,5. De 19 a 20 el 2,8 y de 20 salarios mínimos el 3%. Es decir, si aumenta el porcentaje de cotización, es decir, pues evidentemente los trabajadores que vengan más de 4 salarios mínimos sentirán ahí una disminución en su ingreso neto. Los pensionados que devenguen una mesada superior a los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta 20 salarios mínimos tendrán que aportar también al Fondo de Solidaridad Pensional en un 1%. Los que devenguen de 20 salarios mínimos en adelante deberán aportar el 2% para la misma cuenta. En ningún caso la base de cotización en el pilar contributivo podrá ser inferior al monto del salario mínimo legal mensual vigente, salvo para aquellas personas que coticen por semanas, quienes lo harán sobre la correspondiente proporción. Frente a las cotizaciones, el empleador contratante o de prestación de servicios, lo que les indicaba previamente, el contratante va a tener la obligatoriedad de generar el descuento al contratista a efectos de generar la cotización al sistema de protección social integral para la vejez. De lo contrario, de igual manera, tendrá que realizar el pago a este sistema sin importar que le haya o no descontado esos valores directamente al trabajador. El empleador contratante de prestación de servicios o contratista responderá por la totalidad de la cotización, aún en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador o afiliado. Entonces, ahí debemos tener mucho cuidado, señores empresarios. El trabajador independiente, es decir, la persona que esté vinculado por un contrato diferente al laboral y al de prestación de servicios, deberá cotizar sobre el 40% de sus ingresos de manera individualizada por cada ingreso que tenga. Las personas que desarrollan una actividad económica principal que estén ubicados en el área rural, esta es una modificación grande también para el sistema. Los campesinos, por ejemplo, que estén ubicados directamente en el área rural del centro municipal, los centros poblados, y sus ingresos sean estacionales, podrán realizar la cotización hasta por 12 meses hacia futuro, en un mismo año calendario, en un solo pago. Pues esta norma ya entiende que efectivamente, precisamente por ejemplo, cuando se generan las cosechas, en los campos, en ese momento es cuando está el dinero. Entonces, precisamente la persona podrá generar inmediatamente la cotización de los 12 meses del año, teniendo en cuenta que es en ese momento que tiene los ingresos y no generarlo directamente de manera individualizada. En todo caso, pues el gobierno nacional se encargará de reglamentar cómo va a ser esta cotización. El fondo de ahorro del pilar contributivo. Esta misma norma crea el fondo de ahorro del pilar contributivo como una cuenta especial administrada directamente por el Banco de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Banco de la República quien va a cuidar los dineros como tal
que se aporten directamente en este nuevo sistema de pilares. Esta bolsa o este fondo no va a generar el pago de las pensiones que se hayan generado con anterioridad a la presente ley, es decir, a la reforma pensional, y tampoco las personas, tampoco va a pagar las pensiones de las personas que se encuentren dentro del régimen de transición, que ya más adelante lo vamos a explicar. Va a continuar la cotización por días, por ejemplo, en el caso de las empleadas de servicio doméstico, las personas que van directamente 1, 2, 3 días a la semana o en el mes, 3 días en el mes, pues evidentemente tendrá lugar al pago de estas cotizaciones, y la misma norma establece que las cotizaciones se generarán así: de 1 a 7 días, una cotización mínima semanal; de 8 y 14 días, de dos cotizaciones mínimas semanales; de 15 a 20 entre 15 y 21 días, de tres cotizaciones mínimas semanales; y más de 21 días, pues se paga ya directamente el mes de cotizaciones. Evidentemente, cada semana mínima semanal constituye un cuarto del salario mínimo por lo menos. Varios empleadores. Cuando el trabajador tenga varios empleadores, cada uno de ellos deberá pagar el aporte de conformidad a la proporción que le corresponda, porque recordemos, en el régimen, perdón, en el pilar contributivo, pues se podrá cotizar en Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos. De ahí para adelante se debe ir directamente a los diferentes fondos que ya haya cotizado el trabajador o que haya elegido el trabajador. Requisitos para pensionarse. Los requisitos para pensionarse es, en el caso de la mujer, 57 años de edad, y en el caso de los hombres, 62 años de edad. Aquí se incluye una modificación que fue solicitada incluso por la Honorable Corte Constitucional, en la que se establece que a partir del 10 de enero del año 2025, las semanas necesarias para acceder a una pensión por parte de las mujeres se irá disminuyendo hasta llegar a las 1.000 semanas de cotización. Tal y como lo indiqué, pues esto aplica a partir del 10 de enero de 2025 y se disminuirá en 25 semanas cada año de la siguiente manera. Para el año 2025, las semanas mínimas para pensionarse por parte de las mujeres será de 1.275 semanas. Para el 26, de 1.250; 27, 2.225; 2028, 1.200 semanas; 2029, 1.175; 2030, 1.150; 2031, 1.125; 32, 1.100; 2033, 1.075; 2034, 1.050; 2035, 1.025; y ya en el 2036 empezará a pensionarse la mujer con 1.000 semanas. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de 7 días calendario. La liquidación y el cobro de los aportes se hará sobre el número de días cotizados en cada periodo. Aquí hay algo importante, y es que esta norma estableció que para generar la contabilización de semanas se tomará el año como de 360 semanas. Esto va en contravía directamente con la posición establecida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que estableció recientemente que se debe tomar la totalidad de días y semanas contadas, es decir, año de 365 días. Vamos a ver cómo queda finalizando, porque pues evidentemente debemos tener en cuenta que esta reforma pensional está sujeta a la aprobación de constitucionalidad por parte de la Honorable Corte Constitucional. El monto de la mencionada pensional, esto es para que de pronto sepan ustedes de qué manera puedan llegar a calcular su pensión, por lo menos en la parte que va a pagar Colpensiones directamente. Se le seguirá aplicando una tasa de reemplazo, es decir, no es que yo coticé sobre los 2,3 salarios mínimos y sobre los 2,3 salarios mínimos inmediatamente me pensioné. Pues no, porque pues evidentemente se debe generar y se debe aplicar la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es igual a 65,50 menos 0,50 por el número de salarios mínimos devengados. Es decir, por ejemplo, si tenemos 2,3 salarios mínimos que en la actualidad equivalen a 1.300.000 por 2,3, perdón, nos da 2.990.000. Entonces, 0,50 por 2,3 salarios mínimos nos da 1,15. Es decir, 65,50 menos 1,15, la tasa de reemplazo para pensionarme será de 65,048%. Es decir, 1.300.000 por los 2,3
y esto por el 65.045, creo que les dije, por ciento, nos da equivalente a una pensión de 1.944.845 pesos. Si en estos momentos ya estuviera vigente la nueva reforma pensional, la máxima pensión que pagaría Colpensiones sería aproximadamente de 1.950.000 pesos, teniendo en cuenta el salario mínimo que tenemos en la actualidad. Ya para complementar estos valores, pues dependerá de lo que se haya ahorrado directamente en el fondo, en el componente de ahorro individual. Entonces, pues evidentemente este es uno de los grandes cambios, porque es claro que en la actualidad, como se calcula la pensión, es directamente por el número de salarios mínimos promedio que haya tenido el trabajador durante los últimos 10 años, se multiplica por el 0.50 y se le resta por el 65. Evidentemente, eso puede llegar a ser bastante más elevado. Es decir, aquí ya se empieza a ver una disminución como tal en el ingreso real del trabajador para la pensión. Por cada 50 semanas adicionales cotizadas, es decir, más allá de las 1.300 semanas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo del 80% en el componente de prima media. En forma decreciente en función del nivel del ingreso base de liquidación calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. Es decir, si por ejemplo, eh, en el ejemplo de lo que se haya cotizado 1.400 semanas, ahí se subirá a un 3%. Es decir, si nos dio un 65.48, la pensión ya no sería sobre la base del 65.48, sino del 68.48. Actualmente igual se tiene de que por determinado número de semanas se puede llegar a aumentar también hasta el 80% la base de liquidación de la pensión. El valor total de la prestación del componente de prima media no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación ni inferior a un salario mínimo. Esto está igual. Se reconocerá también y pagarán 13 mesadas anuales, tal y como se paga en la actualidad. La mesada treceava se paga normalmente a inicios de diciembre o finales del mes de noviembre. Y lo que excede los tres salarios mínimos, bueno, la administradora de fondos de pensiones del pilar contributivo en el componente complementario de ahorro individual certificará y remitirá a la administradora del componente de prima media lo siguiente: el monto existente en la cuenta de ahorro individual del afiliado, compuesto por los aportes de sus rendimientos y el bono pensional, si hay lugar a ello, perdón, que emite directamente a favor del afiliado a la administradora del fondo de pensiones por cuenta de las cotizaciones realizadas sobre la porción del ingreso base de cotización IBC que exceda de los 2.3 salarios mínimos. Y el valor de la prestación del componente complementario de ahorro individual se calculará a partir del valor existente en la cuenta de ahorro que haya certificado directamente la AFP y con una fórmula actuarial correspondiente a una renta mensual hasta su fallecimiento y la sustitución a sus beneficiarios de ley por el tiempo que ellos tengan derecho e incluirá el pago de 13 mesadas anuales. Es decir, evidentemente, complementario, este componente complementario, evidentemente podrá pagar sumas que sean inferiores al salario mínimo. Fácilmente podremos ver que una pensión máxima se podrá tener de 4 o 5 millones de pesos por mucho realmente. Obviamente dependiendo de lo que se haya ahorrado en el componente complementario de ahorro individual. Este sistema también trae unos nuevos beneficios directamente para los usuarios, como tal, para los afiliados. El beneficio para madres o madres con hijo inválido o con discapacidad. La madre trabajador o el padre trabajador cuyo hijo padezca discapacidad física o cognitiva permanente del 50% o más, debidamente certificada por la entidad competente y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre o del padre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado las 1.300 semanas. Es decir, si una persona llegó a cotizar las 1.300 semanas teniendo, por ejemplo, 47 años de edad y desafortunadamente tiene a su hijo que es beneficiario de él en una discapacidad igual o superior al 50%, podrá acceder inmediatamente a la pensión de vejez, a efectos de que pueda cuidar a su menor hijo afectado.
o a su hijo afectado como tal. El beneficio de semanas para mujeres con hijos. El componente prima media dará un beneficio de máximo a las que tengan máximo 3 hijos, pues, en donde pues evidentemente le podrá descontar por cada hijo de a 50 semanas, llegando a un mínimo de semanas de 850 semanas. Ojo aquí, la norma es clara en enfatizar que el exceso de semanas cotizadas no se podrán tomar a efectos de subir la prestación en el porcentaje tal y como se indicó previamente. Recuerden que les indiqué que por cada 50 semanas adicionales se aumenta en un 1,5% la base para liquidar la pensión. Esto que exceda las 850 semanas y en el caso de las mujeres hasta las 1000, pues no van a contar a efectos de subir la prestación. Prestación anticipada de vejez. eh, a los afiliados que no estén en el régimen de transición y que cumplan con 62 años de edad si es mujer y 65 años en el caso de los hombres y que no hayan cumplido con las 1.300 semanas y tengan cotizados más de 1.000 semanas, podrán acceder inmediatamente a una pensión anticipada de vejez, mediante la cual pues seguirán aportando al mismo sistema pensional con el fin de completar hasta las 1.300 semanas, ya precisamente pero devengando pues la pensión, su pensión de vejez. La pensión familiar se seguirá pagando. La pensión familiar, recuerden que es un beneficio que tienen las personas, las parejas, pues los cónyuges, que no pudiendo alcanzar individualmente la pensión mínima de vejez, puedan unir sus esfuerzos, es decir, puedan unir sus semanas con el fin de acceder a una pensión para los dos. Ya la norma pues establece unos requisitos específicos y es que los cónyuges o compañeros permanentes deberán acreditar por lo menos 5 años de relación conyugal. Entre los dos deberán sumar como mínimo 1.300 semanas cotizadas. Para efectos de la cotización del sistema de seguridad social en salud, la persona titular de la pensión familiar deberá estar afiliado y cotizar de acuerdo a lo estipulado en la norma correspondiente. El cónyuge o compañero permanente será beneficiario del sistema de salud. Eh, en caso de fallecimiento de alguno de los compañeros o cónyuges, pues evidentemente a la otra persona le quedará el otro 50%. El fallecimiento de los cónyuges o compañeros permanentes no cambia la naturaleza ni cobertura de la prestación y en caso de que no existan hijos beneficiarios con derecho, la pensión familiar se agota y no hay lugar a pensión de sobrevivientes. El supersite deberá informar a Colpensiones dentro de los 30 días siguientes el fallecimiento de su cónyuge. En caso de divorcio o separación legal, disculpen, en caso de divorcio o separación legal, la pensión familiar se extinguirá y los excónyuges o excompañeros permanentes tendrán derecho a percibir mensualmente cada uno el 50% del monto de la pensión. Disculpen. La pensión familiar es incompatible con cualquier otra pensión. Adicionalmente, solo se podrá reconocer una sola pensión familiar por cada cónyuge o compañero. En el sistema de protección social integral para la vejez, el valor de la pensión familiar no podrá exceder de un salario mínimo legal mensual vigente. La devolución de saldos aplicará solo para aquellas personas que hayan cotizado menos de 300 semanas, como lo indicamos previamente, y también en el caso de la pensión de sobrevivientes, cuando no se cumplan los requisitos de acceso a la pensión. Es decir, si falleció el esposo o esposa y no se puede acceder porque no cumplió con los requisitos mínimos para acceder a la pensión de sobrevivientes, deberá generar inmediatamente la devolución de saldos. Régimen de transición. La norma estableció que para que se pueda seguir aplicando los beneficios de la Ley 100 de 1993 a las personas, en el caso de las mujeres, estas deberán cumplir como mínimo con 750 semanas y en el caso de los hombres con 900 semanas. De lo contrario, pues se tendrá que no pueden acceder directamente a este régimen de transición y pensionarse con los postulados directamente de la Ley 100 de 1993. Oportunidad de traslado. Las personas que se encuentren en el régimen de transición a partir de la promulgación de la ley, es decir, a partir de junio de 2025, tienen 2 años para cambiarse directamente al régimen que ellos quieran, sea el régimen de ahorro individual o al régimen de prima media que se maneja directamente en la ley 100 de 1993. Todas las personas, incluyendo las que perciban los residentes colombianos provenientes del exterior, estarán exentas del impuesto sobre la renta.
estarán grabadas solo aquellas pensiones que excedan de 1000 VT, es decir, para el 2024, las pensiones que excedan de 47.065.000 pesos. De ahí para adelante, evidentemente, estarán grabadas como tal y pues evidentemente tendrán una carga impositiva. Pensión anticipada de vejez por invalidez. Disculpen. Tendrán derecho a una pensión anticipada de vejez las personas que padezcan en una deficiencia física, psíquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 50 años de edad para el caso de las mujeres y 55 años en el caso de los hombres, y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al sistema de protección social integral de vejez. Ya aquí llegamos directamente a la nueva reglamentación precisamente de la ley de reforma pensional, que estableció unos requisitos adicionales para pertenecer al régimen de transición. Como les indiqué previamente, para acceder a la transición, las mujeres deben haber cotizado por lo menos 750 semanas y en el caso de los hombres 900 semanas al momento de entrada en vigencia de la ley, es decir, al 1 de julio de 2025. Pero adicional, y aquí está la gran variación, y es que se debe estar a menos de 10 años para tener la edad de pensión. De lo contrario, pues no puede acceder directamente a esta transición. El plazo máximo para acreditar los requisitos para acceder a la oportunidad de transición indicó que los afiliados al Sistema General de Pensiones tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2025 para cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización exigidos para acceder a la oportunidad de traslado establecidos en el artículo anterior. El plazo para ejercer la oportunidad de traslado, como se indicó, es de 2 años a partir de la promulgación de la ley, es decir, hasta el 16 de julio de 2026. También se reglamentó los requisitos para acceder, para indicar una anulación en el traslado o fraude de incumplimiento de los requisitos. Es decir, las personas que de pronto utilicen mecanismos fraudulentos perderán inmediatamente la oportunidad de traslado y se anulará dentro de los 30 días siguientes esos beneficios como tal. Eso lo hará directamente el Fondo de Pensiones. La fecha máxima para el cumplimiento de requisitos del régimen de transición, tal y como lo indiqué previamente, es el 30 de junio de 2025. Eh, También generó una obligación para los trabajadores que vengan más de 2.3 salarios mínimos, y es la que les indicaba hace un rato, y es que debemos, las personas o trabajadores que vengan más de 2.3 salarios mínimos, deberemos escoger la entidad que queremos que administre el componente complementario de ahorro individual hasta diciembre de 2025. Es decir, si no se hace hasta diciembre de este año, es decir, hasta el próximo mes, inmediatamente la UGPP podrá escogernos a dónde van a ir esos ahorros que sean superiores a 2.3 salarios mínimos. Adición, la selección de administradora de este componente complementario ahorro individual tendrá efectividad a partir del 1 de julio de 2025. Es decir, nosotros hasta diciembre, reitero, tenemos la oportunidad de escoger a dónde van a ir esos ahorros que sean superiores a 2.3 salarios mínimos, pero los efectos, es decir, los ahorros que se van a invertir ahí, solo tendrán efectos a partir del 1 de julio de 2025, que es la fecha en que entra en vigencia la reforma pensional. Aquí hay una variación importante, y es que a partir del año 2022, si no estoy mal, se generó la oportunidad de que las personas que hubieran dejado de cotizar en algún momento de su vida, desde el 2003 en adelante, podían generar un cálculo actuarial. Y normalmente lo que venían haciendo las personas es que cotizan directamente sobre el salario mínimo. Ya las personas, a partir de la ley, de esta ley, de la 2381 de 2024,
si quieren realizar este tipo de actividad, pues ya no lo podrán hacer sobre el salario mínimo, sino sobre el promedio que se haya devengado durante toda su vida. Es decir, no se podrá hacer sobre el salario mínimo. Y las demandas, pues bueno, también les cuento que la reforma pensional en estos momentos tiene más de 100 demandas que reposan en la Honorable Corte Constitucional, deben estar bajo estudio y pues bueno, aquí dependerá el tiempo que tome directamente este alto tribunal en solucionarlas a efectos de ver si definitivamente queda o no aplicando la presente reforma pensional. Y ya, muchas gracias por su asistencia. Espero les haya quedado muy claro todo el tema de la reforma, las afectaciones buenas, positivas o negativas que puedan tener directamente para nuestra vida a futuro. Y pues bueno, estamos abiertos directamente a todas las preguntas que puedan tener al respecto. Muchas gracias. Camilo, disculpa, estás muteado, no te escuchamos. Qué pena con ustedes, estaba hablando solo. Me acaba de llegar una pregunta directamente por internet donde me indican que si tienen las semanas, en el caso de las mujeres 750 y en el caso de los hombres 900 semanas, se puede acceder directamente al régimen de transición. Bueno, como les indiqué en esta parte final de la exposición, la respuesta es no, porque el requisito adicional para acceder directamente al régimen de transición es adicional que se encuentre dentro de los últimos 10 años para acceder a la edad para pensionarse. Es decir, las mujeres deben estar dentro de los 47 y 57 años, y en el caso de los hombres, entre los 52 y 62 años. Es decir, solo las semanas no nos van a dar lugar a la transición. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, les sugerimos que si posteriormente les llegan a salir alguna pregunta adicional, pueden escribirnos directamente al correo info@heideconsulting.com. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un feliz día. Muchas gracias, doctor Camilo.